El tema de hoy es justamente un tema que han estado, por el que preguntan mucho, con mucha frecuencia preguntan todo sobre el autismo. Entonces yo les voy a dar una explicación muy amplia, pero a la vez también específica sobre lo que es el autismo, el espectro del autismo y cómo identificarlo también. Entonces, normalmente este es un conjunto de trastornos que tienen en común un cierto grado de alteración en tres áreas. Una es el déficit de interacción social, la otra es, pues, son los problemas de comunicación y un repertorio restringido de comportamientos e intereses. Bueno, en los tres existe de alguna forma una limitante, ya sea social o en su comunicación o en su comportamiento. Existen varios tipos de autismo. Quienes se enfrenten a alguien con autismo o conozcan a alguien con autismo tienen que identificar cuál de estos seis o cinco principalmente son. Si es un autismo infantil, el síndrome de Asperger, el de Rett, trastorno de desintegración infantil o un trastorno generalizado. ¿Cómo identificarlos? Bueno, por ejemplo, el trastorno del espectro autista se identifica porque la persona tiene problemas para hablar y es posible que evada la mirada, es muy factible que no le mire a los ojos. Eso puede tratarse por una afección genética, aunque no está al 100% demostrado. El síndrome de Rett, por ejemplo, tiene además algunas connotaciones físicas, como es el crecimiento de la cabeza, movimientos anormales de las manos, hiperventilación, gritos o llantos sin motivo aparente, en fin, este es un distinto tipo de autismo que pues además conlleva una importante pérdida de la interacción social y de la comunicación. El síndrome de Asperger es el que algunos atribuyen a algunas personas que se han desarrollado con alguna habilidad, por ejemplo, personas que no han tenido estudios, por ejemplo, pero desarrollan habilidad en algún deporte, o personas que desarrollan habilidad en algún área, por ejemplo, de la ciencia, donde dicen, bueno, pueden descifrar grandes cantidades de ecuaciones u operaciones aritméticas, o personas que graban fácilmente algunas letras, incluso en el signo de Asperger, hay quienes pueden con solamente una pasada de un libro, sin leerlo, solo con verlo, pueden identificar dónde están incluso las palabras, en qué página de todo un libro. Son casos excepcionales, pero existen. Y bueno, es como una mente fotográfica que no desarrolla sus habilidades mentales en otros campos, pero en ese sí es como una fotografía que ¡pum!, te manda inmediatamente conecta con el archivo, identifica en qué página. Y bueno, hasta hoy no se sabe realmente pues por qué suceden todos este tipo de alteraciones cognitivas. Sin embargo, pues algunos lo atribuyen a que eso que falta desarrollar en algunas áreas se desarrolla en estas otras, en una habilidad específica. El trastorno de desintegración infantil es en el que desde pequeño el niño se aísla, no quiere convivir con nada ni con nadie, y es normalmente después, alrededor de los 3 años se puede detectar. El generalizado del desarrollo no especificado es en el que el niño puede, incluso sin ninguna razón aparente, gritar y, y expresarse muy alterado, y normalmente es difícil de tranquilizar, ¿verdad? Muy, muy difícil. Bueno, entonces existen dentro de estos tipos de autismo, además existen diferentes grados. Podría haber más, pero los tres más comunes son estos que te estoy mostrando. En el primero, pues hay un aislamiento, falta de desarrollo del lenguaje, movimientos repetidos recurrentes, ausencia de comunicación alternativa y la evasión de la mirada. Eso es algo que muy importante que siempre debes ver, que una persona no te mira a los ojos. Por cierto, no digo que tengan autismo quienes no te miran a los ojos, pero eso sucede cuando una persona te da la mano, te saluda y no te mira a los ojos, siempre refleja desconfianza, te proyecta desconfianza. No sé si a usted les pase, pero eso en imagenología es muy importante. Si tú saludas a alguien, lo correcto y educado es mirarle a los ojos y sostener la mirada mientras la persona te saluda. Cuando tú le das la mano a alguien y no lo miras a los ojos e incluso volteas la mirada,
Esa es una falta de educación, es una descortesía y además eso implica que puedes estar ocultando algo, que no seas una persona confiable, que no seas una persona transparente, que esa persona está pensando mal de ti. Bueno, eso ya son otras cosas como psicólogo que te comparto. Así que si, aunque no tengas autismo, ¿verdad? Pero si tienes esa mala costumbre, al menos en los países que yo conozco, donde hablamos español, pues no es la cultura, no es la costumbre, no lo hagas. Mejor mira a los ojos. Una persona se reconoce mucho por su mirada. Bueno, el segundo grado de autismo es cuando ya hay una evitación, aparte de la evitación del contacto ocular, hay pérdida de lenguaje, pero ya más severo, e incluso la interacción social es mucho más limitada, la persona más hermética, el aislamiento va creciendo, 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 y bueno, pues aparecen conductas que cada vez van siendo un poquito más incluso fuertes, más intensas. El tercer grado es en el que podría haber un lenguaje incluso, fíjate, aparentemente normal, ¿sí? Pero hay una torpeza motora generalizada. Entonces ahí la persona ya no se mueve con mucha facilidad. De hecho, se llama una gesticulación inexpresiva más bien, ¿sí? Se llama, cuando una persona, no ecléptica, sino... Bueno, hay un término en el que eres inexpresivo, la persona pierde la sensación o sensibilidad o la reacción hacia diversos estímulos y entonces simplemente la persona conserva una misma gesticulación siempre, pero empieza a ser obsesivo con algunos tipos de comportamientos. Tiene conductas rutinarias, no puede tolerar que las cosas se cambien de lugar y aunque tiene una gran capacidad de memorizar cosas, esto es algo como lo que comentaba en principio, desarrollan unas habilidades que tal vez compensan las deficiencias, pero tienen dificultad para expresar emociones. Por eso es que tienen esa inexpresión en el rostro. ¿Cuándo se inicia o cómo detectarlo? Bueno, pues desde los 12 meses de edad, desde los 12, 18 meses de edad ya puedes empezar a notarlo, con estos tipos de signos en el que el pequeño evade y está como ensimismado, como retraído, como solamente en lo suyo, no responde a ciertos estímulos, no hay una interacción social generalizada, ¿no? ¿Cómo se comportan las personas con autismo? Bueno, pues obviamente esto va a depender mucho del grado de autismo y del tipo de autismo. Sin embargo, ya te comenté algunas de las problemáticas más comunes son la interacción social y los intereses restrictivos o repetitivos. Si una persona que difícilmente se va a adecuar a un cambio, por ejemplo, le cuesta mucho trabajo adecuarse a algún cambio de rutina, ¿sí? Por ejemplo. ¿Cuánto puede vivir un autista? Desde 26.298.720 minutos hacia abajo o hacia arriba. Bueno, 5 décadas, 50 años es el 50%, el porcentaje al que llegan a vivir personas que tienen autismo. El 50% alcanza esa edad, otro 50% menos de esa edad y algunos, por supuesto, llegan a rebasarla, ¿no? ¿Qué es lo más grave de una persona que padece el autismo? Bueno, el aislamiento, ese es uno de los factores más comunes. La hiperactividad, no pueden estar tranquilos, no pueden estar relajados, tienen que estar siempre haciendo algo, aunque sea repetitivo. La comunicación, que lamentablemente es muy limitada, y la dificultad para expresarse y entender. Esos son, digamos que, los 5 principales factores que conlleva el autismo. ¿Cómo detectarlo en pequeños de 2 a 3 años? Pues ya comentamos aquí, parece repetitivo, ¿verdad? Desde los 12, 18 meses es por cómo responden a los estímulos externos cuando tienen 12, 18 meses, cuando todavía no hay un lenguaje claro, pero ya entre 2 y 3 años ya hay un lenguaje que les permite comunicarse, ya pueden expresar palabras, ideas, y cuando hay mucha falta de fluidez en ese sentido, entonces, pues habrá que ir revisando, ¿verdad? Con el especialista.
En los primeros 3 años de edad afecta principalmente a los niños. No existe en este momento ningún estudio que apunte más hacia una raza que a otra o más hacia una condición socioeconómica que a otra. Esto es exactamente parejito, parejito en todas. De hecho, los padres tampoco son los responsables de esto, no directamente, sino la unión de ambos genes. ¿Qué quiero decir? Que el gen no se encuentra ni en la mujer ni en el hombre, exclusivamente en la unión de ambos. Se genera el gen en el pequeño. Solamente se encuentra en el hijo, no en los padres. Entonces no se puede decir que es responsable uno de los dos padres, sino simplemente pues se encuentra en la genética propia del pequeño. ¿Cómo distinguir el autismo de un retraso mental? Bueno, como ya mencioné, el autismo tiene diferentes tipos, diferentes grados. Hay personas con autismo que hacen una vida perfectamente normal. Bueno, no perfectamente normal, pero una vida normal dentro de sus posibilidades, ¿sí? Yo conozco a quienes trabajan, incluso son policías de cuidadores de alguna empresa que les han confiado incluso, imagínense ese tipo de actividad, este, eh, que conducen vehículos, motocicletas, llevan una vida muy, muy, muy normal, ¿no? Sin embargo, pues existe un retraso madurativo que puede distinguir a un retraso mental y un autismo. ¿Cuál es este? El autismo es un trastorno en el neurodesarrollo y se caracteriza específicamente por la comunicación social y el lenguaje. Ese es prácticamente el problema. Comunicación social y lenguaje, ahí puedes distinguir. Entonces, en el retraso madurativo, pues es donde ahí de alguna manera no va a existir esa comunicación social o ese lenguaje en ninguna de sus formas, ¿sí? No, porque no hay la comprensión. En el caso del autismo sí puede haberla y puede haber un desarrollo cognitivo, social y auditivo y demás. Ahora, algo muy importante aquí que yo quisiera aportar, porque, repito, cada vez que hemos hecho, casi todas las semanas que platicamos sobre algún tema de salud, aunque no tenga nada que ver con autismo, siempre ha habido uno o dos o tres personas que preguntan sobre algún caso de autismo, si el glutatión les va a ayudar o no. Entonces, espero que esto les ayude y que ayuden a su familia, ¿no? Y a sus seres queridos y a quien esté en esta situación. ¿Cómo comunicarse con los pequeños? Bueno, pues el lenguaje corporal es importantísimo porque ellos se van más por la parte visual que cognitiva. Entonces, identificar también el lenguaje del pequeño. Ellos van desarrollando su propio lenguaje. Así como, por ejemplo, las personas que padecen del oído, ellos, los sordos, en este caso, eh, cuando definitivamente no escuchan, entonces ellos tienen la costumbre de poner el nombre a la persona de acuerdo a sus características visuales. Por ejemplo, yo soy una M, por ejemplo, en un país a mí, ajeno a México, me pusieron una M y un sombrero. Mauricio Roque, apaga tu micro, por favor. Y un sombrero, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que es un signo visual, ¿no? Entonces, alguien te puede poner ahí un arete o la oreja larga o un bigote, en fin. Desarrollan su propio lenguaje y los autistas también, en gran medida, desarrollan su propio lenguaje. Entonces, trata de aprender, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con sus dedos, con sus deditos, con sus manos, con su cara, ¿sí? Otra cosa, entender que independientemente del grado de autismo, su comprensibilidad, ahí usar el tacto no es, usar el tacto ahí no queda. Ahí tienes que ser directo, claro, conciso, concreto y preciso en las instrucciones o en los comentarios. Para ellos no hay medias tintas, o es sí o es no, o es blanco o es negro. No hay tal vez, las cosas son punto, o no son, ¿sí? Entonces, establece métodos de comunicación personales. Una vez que entiendas su lenguaje y que tú vayas integrándote a su lenguaje, también has de comprender el tuyo, pero de la forma más directa posible, ¿sí? Y etiquetar las cosas que usa o los lugares que frecuenta es muy útil. Eso te va a servir muchísimo para ayudar a una persona con autismo.
Pregunta, ¿por qué hay hoy más niños con autismo que antes? Bueno, pues hay muchas razones, pero el eco electromagnético, la radiación en la que vivimos, es uno de los factores que aceleró el autismo en estas últimas 2 décadas. A partir del año 2000, en este siglo XXI, de eso hablo yo en mi libro La radiación, la cura bioenergética del siglo XXI, y ahondo en el tema, aunque es uno de varios factores, pero este es uno de los factores que más ha acelerado el autismo. Ahora, ¿cómo ayuda el glutatión? El glutatión en general, ¿sí? Esta molécula maravillosa. Bueno, el estrés oxidativo es uno de los elementos más presentes en el autismo, ¿sí? Que se abrevia como TEA. Ujú. Entonces, este desequilibrio en la presencia del glutatión está presente en el autismo, es decir, las personas con autismo generalmente tienen una oxidación celular muy elevada, muy, muy elevada. Ujú. No solamente a nivel cognitivo, en el sistema digestivo, en el cerebro y el sistema inmunitario, hay una extremada sensibilidad a la oxidación. Es decir, los radicales libres que se generan rápidamente, pierden las células sus electrones, las moléculas andan inestables y entonces pues los metabolitos tóxicos hacen de las suyas y pueden generar otro tipo de daños. Por eso cuando alguien tiene autismo incluso puede tener muchos trastornos nutricionales, no pueden comer cualquier cosa. El estrés oxidativo es el causante justamente de que se pierda, en este caso, el átomo, pierda un electrón y cada vez que lo pierde, esa inestabilidad la va a replicar hacia otros átomos. Y de esta manera, pues va a dañar no solamente la parte cognitiva, como ya comenté, sino que va a dejar desprotegido el sistema inmunológico en muchos otros aspectos. También se ha encontrado que en el autismo los niveles bajos de glutatión afectan la capacidad de eliminar todos los metales. Entonces, digamos que el glutatión es un quelante por naturaleza, ¿no? Máximo, porque la quelación o la eliminación de los metales es hoy una necesidad imperante para todos, porque estamos en medio de contaminantes. Todos vivimos en contaminantes, ya sea en el aire, en tierra, en el agua, en los químicos que utilizamos, en lo que comemos, bebemos. Todo el tiempo estamos ingiriendo metales que muchas veces no son tan importantes, no están en equilibrio en nuestro cuerpo. Entonces, el exceso de algunos metales va produciendo justamente este daño progresivo en el cuerpo. Entonces, fíjense, los estudios han revelado la existencia de niveles plasmáticos de glutatión bajos en personas que padecen el autismo. ¿Qué les parece? Bueno, entonces ahí tenemos otro beneficio. Otro muy, muy importante es que en otros estudios se ha encontrado que la deficiencia de los sistemas de defensa basados en glutatión en ciertas regiones del cerebro son mucho más frecuentes. Entonces, puedes observar aquí en estas imágenes que la presencia del glutatión pues es mucho más baja, ¿sí? Y además es progresiva. Puedes observar en la gráfica inicial, arriba en rojo, va progresando, en la verde a la derecha, en la azul a la derecha y en la amarilla finalmente, después de un periodo determinado. Sí, normalmente pues va siendo eh, por periodos definidos, donde se va viendo cómo es que va justamente la oxidación aumentándose en el caso de personas con el autismo. Ahora, vamos a ver, dado que los niños con el autismo suelen tener restricciones en la dieta, es decir, no pueden comer cualquier cosa, son muy delicados en el aporte nutricional. Entonces, pues el glutatión es una excelente opción, porque son absolutamente seguros, son necesarios más que nada, aportan un alto grado de tolerancia. Personas con autismo no solamente los toleran, sino que se benefician muchísimo del glutatión en el cuerpo. ¿Por qué? Porque van a empezar a combatir la oxidación, que en su caso es acelerada, ¿sí? Por eso incluso su promedio de vida es tan bajo, de 50 años. El promedio de vida en los países promedio es de 75 años.
Entonces, si nos vamos a 50, estamos hablando de una tercera parte. ¿Te das cuenta? La oxidación celular es muy acelerada en el caso de quienes tienen autismo. Entonces, el glutatión va a combatir justo esa oxidación que hace que vivan menos y desarrollen menos sus aptitudes en este caso. Tomar el glutatión a base de polvos o cápsulas, perdón, o cápsulas es una opción, y otra opción es el ingerirlo a través de las arterias, de las venas, intravenoso, endovenoso, pero pues en estos casos el efecto solamente dura algunas horas, y estarlo inyectando en los pequeños o en las personas con autismo, pues tampoco es muy conveniente, ¿no? Ni tampoco para el bolsillo ni para la comodidad de la persona. Entonces, la mejor opción que tenemos es el glutatión nanonizado. El glutatión nanométrico es la mejor sustancia porque se absorbe en los primeros segundos en el cuerpo, automáticamente. A diferencia de los polvos o de las cápsulas, que solamente un elemento de los tres que contiene el glutatión se van a absorber, los otros dos elementos se eliminan. En el tracto digestivo no se pueden digerir, son demasiado frágiles y entonces se tienen que evacuar. Así que el gran avance de la nanotecnología hoy es que, pues, sin tener que inyectarlo, solamente se enjuaga en la boca, ¿sí? Se hace el famoso swishing allí, y por eso se llama NutriSwish, el swishing, enjuagar en la boca, y en 30, 60 segundos ya está en el corriente sanguíneo, sin que tengas que inyectarlo. Y además no una sustancia, sino las tres. Recuerda que todo lo que ingieres de glutatión a través de polvos o cápsulas solamente es un elemento de los tres. Entonces, con la nanotecnología se ha logrado disminuir a un nivel casi atómico los ingredientes para que sean absorbidos, ¿sí? Literalmente a través del citoplasma. Para que nos demos una idea, aquí podemos ver el tamaño de un nano al que se han disminuido estos nutrientes, comparado con un virus que es 10 a 300 veces más grande. Imagínate, mucho más grande es una bacteria, una célula animal es 20,000 veces más grande. Entonces, allí podemos ver cómo es que este avance de la tecnología de verdad hoy es una maravilla que ha permitido que se absorba a través del citoplasma. Pasa como si tuviera la llave maestra, como dice Steve Scott, tiene la llave maestra y pasa por todas las células. No hay una sola célula que impida el paso completo, total, a estos ingredientes nanoactivos, que son tan diminutos que pasan, se filtran perfectamente bien, sin encontrar ninguna barrera contra ellos. A través de la mucosa oral, desde la mucosa oral, haciendo ese swishing, ese enjuague de 30 a 60 segundos, se va y se hace biodisponible a través de sus nanopartículas directamente al corriente sanguíneo, y puedes notar los magníficos resultados. Bueno, yo aquí te muestro, como siempre, la diferencia, solo una pequeña reflexión, entre una piel joven y una piel que ya no está joven, que el tiempo la ha modificado por diferentes factores, el mismo tiempo más los contaminantes. Entonces, bueno, pues lo mismo ocurre en el interior de nuestro cuerpo. Los órganos, allá arriba, en la parte de arriba, los puedes ver en su estado óptimo, su estado idóneo, y abajo los puedes ver una vez que ya están descompuestos. Bueno, eso mismo está ocurriendo en el cuerpo de algunos, y no se dan cuenta hasta que a veces es demasiado tarde. Observa, pulmones, cerebro mismo. En el caso del autismo, la oxidación en el caso del encéfalo es acelerada. O sea, empieza a haber pues una progresión de este problema que puede desencadenar en otro tipo de problemas cognitivos, como la demencia senil, la neblina mental y otros. Son dos formas por las que mueren las células, es la necrosis y la apoptosis. Lo natural es por apoptosis, lo que no es natural es por necrosis a través de tóxicos, de contaminantes, enfermedades degenerativas. Entonces, el glutatión nos va a ayudar a que se produzca la apoptosis, es decir, ayuda en la regeneración a la célula, ayuda a que se desinflame, ayuda a que pues las mitocondrias se activen, que son las que mantienen estas hélices nanométricas, mantienen la célula viva y no van a permitir que sea una necrosis donde hay una
pues total pérdida del tejido, de la vida, de las células, se quedan muertas, no cumplen su ciclo y ahí donde se quedan muertas, pues empiezan a replicar otras y otras y otras y empiezan a formar los tumores, razón por la que hay tanto cáncer actualmente, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las que debemos entonces ingerirlo, no solo el autismo. El glutatión interviene en más de 400 funciones bioquímicas y muchas de estas funciones son vitales. Es decir, que si el glutatión no estuviera en nuestro cuerpo, no, no estaríamos vivos, ¿sí? Es tan importante que, pues ahora la nanotecnología hizo un cóctel muy poderoso llamado NutriSwitch, donde no solamente puso el glutatión, sino la L-cisteína en una dosis adicional, más el ascorbato de calcio y el ácido alfa-lipoico y la curcumina, como un cóctel de antioxidantes maravillosos que funcionan en conjunto como un cóctel contra todos los problemas degenerativos. Por eso se dice que está reinventado el glutatión. Ya hemos analizado en otras charlas para qué funcionan cada uno de estos elementos y hoy quisimos pues retomar el tema de una patología. Así que, bueno, con esta breve charla estamos casi concluyendo. Recuerda que no solamente para trastornos cognitivos, emocionales, físicos o biológicos, tanto NutriSwitch como NeoMiskin van a ayudarnos a trabajar por dentro y por fuera, en una dosis preventiva que es de 2 veces al día, una dosis terapéutica de 3 a 4 veces al día, o una dosis intensiva que es de 5 a 6 veces al día, dependiendo de la gravedad de la persona, dependiendo de su condición actual. Entonces, se está proponiendo por diferentes grupos de investigación que el glutatión sea como un bioindicador de la longevidad, de cuántos años puedes vivir. Y esto, bueno, pues no dudo de que llegue a realizarse, en cierto momento llegue a ser aceptado, porque el glutatión va de la mano con la juventud o va de la mano con el envejecimiento. A mayor cantidad de glutatión, mayor es el retraso del envejecimiento. A menor cantidad de glutatión en el cuerpo, mayor es la aceleración del envejecimiento. Más datos pueden encontrar en esta página, que es de la Biblioteca Nacional de Medicina y el Centro Nacional de Biotecnología, donde hay unos 180,000 artículos científicos publicados sobre glutatión. Prácticamente, pues hay ensayos científicos, investigaciones para todo tipo de trastornos, porque como ya comentamos, el glutatión está presente en cientos y cientos de procesos bioquímicos. La invitación es a que lo hagas así, pruébalo en conjunto. Yo te sugiero que lo tomes en conjunto. Siempre NutriSwitch para todos tus procesos biológicos, bioquímicos y el New Skin para tu piel. Es un órgano importantísimo que también requiere mucha atención. Así vamos a atender la salud y la belleza al mismo tiempo. Sean trastornos cognitivos como es autismo, cualquier tipo de autismo, el grado de autismo, son trastornos cognitivos, ¿sí? Es decir, de la cabeza, del pensamiento, del proceso reflexivo. Entonces, sean trastornos cognitivos o sean senilidad, o sea, Alzheimer, Parkinson, cualquier tipo de trastorno cognitivo donde hay un deterioro mental o un deterioro físico o biológico, cualquiera, como algunos de ustedes me ponen ahí que hay dolor de nódulos ya en algún tipo de cáncer, tumor, se tiene que regir todo esto por etapas. ¿En qué etapa está la persona? Entonces, tú tienes que determinar si está en etapa preventiva, terapéutica o en etapa correctiva. Entonces, en la primera etapa, recuerda que es cuando la persona no tiene ningún síntoma, no hay antecedentes heredofamiliares. Oye, yo estoy perfectamente bien, mis padres no tuvieron ninguna enfermedad, murieron de muerte natural, yo me siento genial. Ah, perfecto, tómate el glutatión 2 veces al día para que te mantengas así. Eso se llama dosis higiénica. Dosis higiénica. La dosis higiénica o un tratamiento higiénico es justamente mantener un buen estado de salud. ¿Te sientes muy bien? Mantén tu estado de salud, porque ¿qué crees? Todos los días se va deteriorando. Tú no lo sientes, pero se va deteriorando. Entonces, mejor, antes de que lo sientas, trata de retrasar ese proceso. Número dos, ya existe algún dato heredofamiliar. Mis padres murieron por algún trastorno crónico, que sea diabetes, presión arterial, cáncer, lo que sea.
o he tenido familiares que mueren de esto y aquello. Entonces ya ahí hazlo ya de manera terapéutica, 3 o 4 dosis por un tiempo al día y después lo reduces a 2 veces al día. Siempre es tratar de combatir si hay algún síntoma ya, ¿sí? Tercera etapa es en la que ya existe no solamente ya una situación heredofamiliar, sino ya se manifestaron los síntomas, ya está avanzado el problema incluso, ya puede estar en una etapa 4 de algún trastorno eh, cancerígeno, por ejemplo. Entonces necesita 5 o 6 dosis diarias, 5 o 6 dosis diarias, 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 hasta que logremos que salga de esa etapa y entonces poder revertir y reducir a la etapa intermedia. ¿Quién va a saber mejor? Pues tú mismo, tú conoces a la persona, entonces identifica en qué etapa está y ahí es como vas a determinar justamente qué dosis va a necesitar, ¿sí? Bueno, pues con este criterio en general, me gustaría que termináramos la sesión.